Profesores del Departamento de Psicología Social y de las organizaciones de la UNED investigan sobre qué factores influyen en el bienestar de las personas con discapacidad. Uno de estos trabajos, que se centra en los efectos del estigma en este colectivo, acaba de recibir uno de los premios que concede CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que agrupa a más de 7.000 asociaciones. En Sin Distancia saludamos a los dos profesores del Departamento de Psicología Social y de las organizaciones de la UNED que han sido galardonados con el premio CERMI 2016 a la mejor investigación social y científica por un trabajo que analiza las causas y efectos del estigma en personas con discapacidad. Se trata de Fernando Molero. Buenos días, Fernando. Hola, buenos días. Y de Cristina García Ael. Buenos días. Buenos días y enhorabuena a los dos. Muchísimas gracias. Gracias. Me gustaría que nos pusierais en antecedentes sobre las investigaciones que venís realizando en vuestro departamento sobre bienestar y discapacidad, sobre los efectos del estigma en diferentes colectivos y sobre la investigación en concreto que ha merecido este premio. Fernando. Sí, desde hace ya unos años venimos trabajando en estas cuestiones a través de proyectos que han sido financiados por el Ministerio. En una investigación anterior lo que hicimos fue centrarnos en la estigmatización hacia las personas con VIH, hacia las personas gays y lesbianas. Y en este nuevo proyecto pues hemos decidido centrarnos en la estigmatización hacia las personas con diversos tipos de discapacidades. Y este trabajo que ha recibido el premio pues forma parte de este segundo proyecto. Y en concreto, para realizar esta investigación habéis trabajado con una asociación de personas con espasticidad. ¿Qué es la espasticidad, Fernando? Sí, Convives con Espasticidad es la asociación y hemos trabajado con ellos muy estrechamente, ¿no? Sobre todo con su presidenta, Claudia Teglen, que además es alumna de la UNED y colabora con nosotros plenamente en la investigación. Bien, la espasticidad, lo voy a decir un poco en palabras técnicas que lo tengo anotado, pero bueno, procuraré también que se entienda. Es un trastorno motor que se asocia con múltiples enfermedades y discapacidades y que se encuentra en una alteración del sistema nervioso central y provoca un aumento del tono muscular. Si te parece, lo digo con las palabras que dice Claudia en la guía que tiene Convives con Espasticidad para hablar de todo esto. Y nos dice: la sensación que provoca la espasticidad es la siguiente. Imaginaos que alguien os esposa una de sus muñecas a la vuestra y de repente tiráis los dos a la misma vez con la misma fuerza pero en sentido contrario. Vuestro brazo no se mueve, pero se genera una tensión muscular, la espasticidad. Uh-huh. Eso sería, ¿no? Dependiendo del músculo afectado sería más grave o te impediría hablar bien o moverte bien. Eso sería. ¿Y cómo entrasteis en contacto con esta asociación? Bien, nosotros... una idea nuestra, ¿no?, que no siempre se lleva a cabo a lo mejor como se debiera, es que las investigaciones estén relacionadas con la sociedad. Y entonces, claro, contactar con las asociaciones que representan a estas personas pues es una de las mejores formas de estar en contacto con la sociedad o con el problema, ¿no? ¿Y cuál es el significado para vosotros, para la UNED, para esta asociación también, el haber obtenido este premio? Pues como te decía, muchas veces las investigaciones de las universidades se quedan como un poco lejanas, ¿no?, y no llegan a la sociedad. El hecho de que el CERMI, que es una asociación, un comité que agrupa a más de 7.000 asociaciones que representan a las personas con discapacidad, nos haya dado el premio, pues significa que hemos conseguido llegar a los colectivos que nosotros queríamos, ¿no? Y entonces por eso es importante. Y si además le unimos que hemos trabajado con una asociación que es Convives con Espasticidad, pues lo hace todavía más importante. Cristina García Ael, vamos a hablar un poco del trabajo premiado. Se titula Los efectos del estigma declarado e internalizado sobre el bienestar de las personas con discapacidad. En líneas generales, ¿en qué consiste y qué es lo que aporta? Pues lo que queríamos era saber hasta qué punto las personas con espasticidad, con discapacidad en este caso, percibían discriminación, cómo reaccionaban a esta discriminación y qué estrategias utilizaban para afrontarla. Y bueno, hicimos 10 entrevistas en profundidad en las que tuvimos en cuenta el género, o sea, hicimos 5 para hombres y 5 para mujeres, y también tuvimos en cuenta el grado de discapacidad de estas personas. Salieron una serie de temas como percepción de rechazo a nivel general, que se manifestaba de 2 formas, manifiesta y sutil. Y bueno, pues por ejemplo, ellos manifestaban que ellos percibían que las personas les
les percibían como bichos raros o que se burlaban ellos o que eran objeto de un trato infantil. También decían, esto lo decían sobre todo las mujeres y las personas que tenían mayor discapacidad. Luego los hombres percibían, se centraban más en discriminación, un tipo de discriminación sutil, como se sentían infravalorados o se desconfiaba de ellos a nivel profesional. También vimos o también notamos que reaccionaban de 2 formas, 3 formas a la discriminación. Los hombres reaccionaban con enfado y con enfrentamiento verbal y las mujeres con más pesar, con más tristeza. Y quizás los hombres lo hacían pues quizá para decían que era para cambiar la situación y porque tenían la esperanza de que este comportamiento pudiera contribuir a que se cambiaran, se hicieran cambios en el ambiente o disminuir la discriminación. ¿Qué más vimos? Pues dificultades, también reportaban dificultades en la vida diaria, por ejemplo, barreras arquitectónicas, que lo decían tanto hombres como mujeres, pero por ejemplo las mujeres se focalizaban más en desplazamientos o se quejaban de que tenían muchas limitaciones para acceder a recursos sociales o que tenían muchas barreras sociales, por ejemplo, ir a cumpleaños o ir a discotecas o pues de este tipo, ¿no? Los hombres se centraban más en el entorno laboral, en accesibilidad en general y en movilidad. ¿Y cómo incide la forma de vivir el estigma, la forma de afrontarlo en los efectos negativos que produce? Pues curiosamente, también, lo diremos lo podremos hablar en otro programa de RB, también lo comparamos con otros tipos de discapacidad, con auditiva, con visual. Si lo comparamos física con otros 2 tipos, los físicos eran muy positivos, afrontaban de manera muy activa y muy positiva el estigma. Os digo, por ejemplo, algunas, nada más que encontramos 5 formas pasivas, aislamiento, rumiaciones, pero afrontamiento activo, muchísimas. Por ejemplo, ejercicio físico, minimizaban los problemas, una gran motivación de logro, tendían mucho a salir con los amigos, se esforzaban en realizar todas las tareas, se identificaban muchísimo con la gente que sufría la misma discapacidad, planificaban previamente todas las cosas que iban a hacer para poder afrontarlas mejor. Os puedo decir un montón de cosas. ¿Y hay alguna diferencia que hayáis encontrado de género con respecto a esta forma de afrontarlo? Sí. Por ejemplo, minimizar los problemas era característico de los hombres. Sin embargo, el esfuerzo era característico, lo reportaban más las mujeres. A ver, ¿qué más te digo? La planificación previa era de los hombres, el optimismo de las mujeres. Normalizar la capacidad lo decían más las mujeres que los hombres. Activismo más los hombres que las mujeres. La conciencia, el autocuidado, el preocupar solo por la persona también lo decían más los hombres que las mujeres. Pero es una cosa que es una conducta que se asocia más quizá a las mujeres y por eso, pues como era, no lo decían tanto ellas. Todos estos datos que habéis obtenido son de enfermos con espasticidad. Sí, teníamos personas con esclerosis múltiple, parálisis cerebral, muchísimas. El estigma es, Fernando, un sufrimiento añadido, evitable. ¿Cómo puede la psicología contribuir a terminar o al menos paliar el estigma? Bueno, el estigma está en la sociedad, ¿no? Hay determinados grupos que son rechazados porque tienen una característica que la gente en general no aprecia o no quiere, ¿no? El estigma en sí es malo, evidentemente, ¿no? Pero todavía hay otra cosa peor, que es lo que estamos estudiando en el proyecto. Cuando el estigma se internaliza, es decir, cuando tú asumes los aspectos negativos que la sociedad proyecta sobre ti, es cuando realmente tiene efectos muy, muy perjudiciales, ¿no? Y lo que estamos intentando ver es qué posibles variables se deberían potenciar para que el estigma internalizado no tenga esos efectos o ni siquiera se internalice, ¿no? ¿Por dónde podrían ir esas variables? Pues esas variables tenderían a aumentar la autoestima, la autoeficacia, el apoyo social. Y lo que queremos ver en el otro proyecto que aborda 3 tipos de discapacidades es hasta qué punto esas variables juegan de manera distinta para cada una de ellas, ¿no? Por un lado podríamos pensar
que todas son iguales para todos, pero a la hora de la verdad cada discapacidad es distinta, por lo cual conocer todo esto nos ayudaría a diseñar intervenciones más específicas y más beneficiosas, ¿no?, para los colectivos. Que ese es el objetivo último de estas investigaciones. Claro, ese es el objetivo. Bueno, otra cuestión, ya para terminar, es cómo se puede acabar esta mirada de exclusión y de rechazo social que es el estigma en la sociedad. Quizá el programa de intervención también debería ir dirigido hacia las personas que miran así a los otros, a los diferentes. Sí, efectivamente. De hecho, muchas de las investigaciones se realizan preguntándole a las personas en general si discriminan o no. O sea, hay mucho tipo de investigaciones de estas, ¿no? Y lo que consiguen es saber cuál es el grupo más rechazado o no. Nosotros nos hemos centrado en la propia experiencia del grupo estigmatizado, pero es evidente que si queremos acabar con el estigma, lo que hay que acabar es con el rechazo prevalente en la sociedad, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, como eso es difícil, si conseguimos ir mejorando la calidad de vida de las personas en concreto, pues eso está muy bien, ¿no? Pero en definitiva, el objetivo último sería eliminar el estigma y el rechazo de la sociedad en general. Y sin duda trabajos como los que lleváis a cabo en el Departamento de Psicología Social y de las organizaciones de la UNED contribuyen a ello y son de enorme valor para toda la sociedad. Enhorabuena otra vez a los dos, Fernando Molero, Cristina García-El, profesores del Departamento de Psicología Social y de las organizaciones de la UNED, premios CERMI 2016 a la mejor investigación social y científica. Fernando Molero, creo que quieres añadir algo más. Sí, solo decir que esta investigación que ha recibido el premio es como una primera parte, que ahora estamos en la segunda fase y en la que estamos requiriendo la colaboración de personas con discapacidad para que nos contesten un cuestionario, ¿no? Y entonces, en este sentido, aquellos que estén interesados, pues que me pongan un email, ¿no?, a fmolero@psi.uned.es y entonces ya pues les mandamos el enlace para que ellos puedan contribuir contestando el cuestionario. Muy bien, pues con este llamamiento terminamos. Muchísimas gracias, enhorabuena. Gracias. Gracias. La UNED es la universidad con mayor número de estudiantes con discapacidad. Son historias admirables de superación. 200 se graduaron por la UNED en el curso 2013-2014, un 27,5% más que el año anterior, según datos de UNIDIS, el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la UNED. En el curso 2014-2015 se matricularon 2.071 estudiantes con discapacidad. Y vamos a recordar de nuevo el correo del profesor Fernando Molero para los que quieran participar en la investigación sobre bienestar y discapacidad. fmolero@psi.uned.es.